¿Cuáles fueron las políticas macroeconómicas implementadas para contrarrestar el COVID-19? Como sabemos, la contingencia sanitaria producida por el coronavirus afectó a la economía global. Los efectos reflejaron una gran disminución de la producción global y el desarrollo de diferentes sectores productivos. En este reporte nos enfocaremos en la crisis económica que surgió en el sector terciario específicamente, que es donde se encuentra el turismo, es decir, hoteles, restaurantes, transporte, comercio, entre otros. Para el estado de Quintana Roo, donde predomina el sector terciario, según el INEGI en el 2019, el turismo aportó el 88% del PIB estatal. Entonces aquí podemos observar la gravedad del asunto al paralizar la actividad económica en el estado. El objetivo de este reporte es responder a la pregunta: ¿cuáles fueron las políticas implementadas para contrarrestar el COVID? Cuando hablamos de políticas macroeconómicas, hablamos de dos tipos de políticas muy importantes implementadas en el país. Estas son la política fiscal y la política monetaria. Primero comenzaremos hablando de los ejemplos empleados en la política fiscal. Para empezar, ¿qué es el paquete económico? Este término se le conoce al conjunto de proyectos de leyes y reformas que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le entrega al Poder Legislativo para que lo pueda analizar, discutir y finalmente aprobar. Y en palabras del mismo subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, comentó que para el paquete económico del 2021 fue elaborado con 3 criterios. El primero, no incrementar los impuestos ni crear impuestos nuevos. El segundo, no utilizar endeudamiento de manera excesiva. Se refiere a utilizarlo de manera prudente y seguir estabilizando la deuda. Y por último, incrementar el gasto en salud e infraestructura para contribuir a la reactivación. Recordemos que en este tiempo México estaba en pandemia. Y como se puede ver en la tabla, el desarrollo social y el desarrollo económico fue fundamental para que de esta manera México pudiera salir de la crisis en la que estaba, invirtiendo más que nada en desarrollos de infraestructura y también en el sector salud. Y también tenemos el mantenimiento del centro integralmente planeado de Cancún, el cual es la zona hotelera, que consiste en la implementación de un programa de mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y el equipamiento de la zona hotelera. Dentro de esto entra el drenaje, los sanitarios, el alumbrado público, así como también las plantas de tratamiento de aguas residuales y la red de riego de las áreas verdes. Y este proyecto es un programa de inversión de mantenimiento con un monto total de inversión de 919,006,291 pesos. Y también cabe recalcar que el inicio de la inversión fue el 1 de enero del 2021 y terminará el 31 de diciembre del 2024. Algunos de los beneficios que trae esto es que la zona hotelera de Cancún cuenta con las instalaciones adecuadas y las condiciones óptimas para ejercer y operar. Y en cuestión de gastos de obra pública en México, podemos ver que del año 2020 a la actualidad hay un incremento y en la siguiente gráfica podemos observar la finalidad de la obra pública, si va destinada al desarrollo económico, al desarrollo social o al gobierno en cada año. Según el economista, en el 2020, tras la pandemia, México sí se dejó guiar por una política fiscal expansiva y como muestra a ello fue el haber destinado el 0.7% del Producto Interno Bruto a las personas durante la emergencia sanitaria.
todo dirigido hacia la población. Bueno, a comparación de otros países que otorgaron entre el 10 y 15%, sí hay un gran contraste con México. Pero, como dicen, peor es nada. Organizaciones civiles como Fundar y el CIEP mostraron preocupación, pues conforme ha pasado el tiempo, México muestra o ha mostrado deficiencias en la administración del sistema fiscal del país. Algunas organizaciones propusieron agregar o crear nuevos impuestos, como por ejemplo el impuesto a la riqueza, en el cual buscan cobrar de alguna manera el 3.5% anual a todas aquellas personas que generen ingresos millonarios. O también está el impuesto a las herencias, como ya sabemos, actualmente están exentas del pago de impuesto en México. Pero bueno, al final solamente terminaron siendo propuestas y nunca se ejecutaron. Durante ese mismo año, el Servicio de Administración Tributaria, o como todos conocemos, SAT, cobró grandes adeudos que tenían algunos contribuyentes, los cuales son el BBVA, Walmart, FEMSA y Grupo Modelo. Este cobro de alguna manera sirvió para mitigar la crisis que la pandemia causó en la economía y finanzas públicas. En total, en el 2020, los grandes contribuyentes dejaron alrededor de 216,000 millones de pesos. Hay empresas que ya han anunciado sus pagos correspondientes con el SAT en los últimos años. Sin embargo, hay otras que todavía, actualmente en 2024, siguen en deuda y peleando con el SAT. Y para continuar, hablaremos acerca de las tasas de descuento. Pero antes de iniciar, ¿qué es una tasa de descuento? La tasa de descuento, también conocido como tipo de descuento o coste de capital, es un factor financiero que se utiliza para calcular el valor actual de un pago a futuro. En otras palabras, nos permite conocer el valor presente del dinero que se recibirá más adelante. Los inversionistas utilizan este método para evaluar diferentes proyectos y verificar la factibilidad de una inversión. Ahora, sabiendo esta información, nos toca hablar sobre las tasas de descuento para tarjetas de débito. En el 2020, las tasas de descuento para tarjetas de débito del Grupo Azteca fue de 2.90 para agencias de viaje, transporte aéreo 2.50, entretenimiento 2.50, hoteles 2.50, renta de autos 2.50 y restaurantes 2.50. Mientras que para el 2021 fue de 2.50 para transportes aéreos, agencias de viajes 2.90, entretenimiento 2.50, hoteles 2.50, renta de autos 2.50 y restaurantes 2.50. Y para el 2022 nos podemos notar que las tasas siguieron del mismo modo, dando así transporte aéreo 2.50, agencias de viaje 2.90, entretenimiento 2.50, hoteles 2.50, rentas de autos 2.50 y restaurantes 2.50%. La siguiente sección tratará sobre la deuda pública. En 2021, a medida que la pandemia impactaba en la economía, el gobierno federal realizó una transacción de valores en el mercado local para gestionar su deuda pública y mantener la estabilidad financiera. Una de las operaciones que tuvo lugar el 7 de diciembre, el Banco de México compró bondes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vendió, lo que reflejó una estrategia de compra de deuda pública por parte del Banco de México.
Al cierre del cuarto trimestre, el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal ascendió a 8 billones. En 2022, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 10.661.871.6 millones de pesos, representando así el 30 de junio del 2000 el 79% del saldo de la deuda neta del gobierno federal. Luego, el gobierno continuó gestionando su deuda pública mediante operaciones estratégicas. Y así, el 27 de abril se llevó a cabo una permuta cruzada de valores gubernamentales donde se compraron bonos y UDIbonos y se vendieron CETES, bondes, al igual que UDIbonos, con un vencimiento a largo plazo. Esta operación fue una clara señal de compra de deuda pública por parte del gobierno. En 2023 continuó subiendo la deuda pública alcanzando los 12 billones. Representando así el 84.2% del saldo total de la deuda neta. En ese mismo año se compraron CETES, bondes, bonos y UDIbonos con un vencimiento de entre 2024 y 2026 con un monto de 103.616 millones de pesos. Estas operaciones demuestran el compromiso de la gestión prudente de la deuda pública. A través de estas estrategias se busca mantener la estabilidad financiera del país y garantizar un entorno económico sólido para todos los mexicanos. En la actualidad, el gobierno continúa adaptando su estrategia de gestión de deuda. A pesar de los desafíos económicos, se observa un aumento en la deuda neta del gobierno. Esto asciende a 13.345.024.4 millones de pesos. Del total, 84.1% corresponde a una deuda interna. Asimismo, el 76.8% de los valores gubernamentales se contrató a tasa fija con un vencimiento a largo plazo. Y así, a lo largo de estos años, el gobierno federal ha implementado una serie de medidas para gestionar su deuda pública en medio de la pandemia y sus repercusiones económicas, desde operaciones de compra hasta operaciones de venta de valores gubernamentales.